Este hombre de 93 años acaba de descubrir que sus secretos más oscuros han sido filtrados y ahora está usando todo el aparato de la seguridad cubana para encontrar a los responsables, porque lo que van a revelar no solo expone como el hipócrata más brutal de la historia de Cuba, sino cómo podría destruir completamente su legado. Así que el hombre del que vamos a hablar hoy se llama Raúl Castro Ruz. Raúl tiene 93 años en estos momentos y no es un tipo cualquiera. Es el hermano menor de Fidel Castro Ruz. Este es el hombre que fue ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde 1959 hasta el 2008. Y este es el hombre que, aunque oficialmente no tenga ningún cargo, todavía controla todo desde las sombras. Y Raúl tiene una reputación. Es conocido como el duro, bueno, por algunas personas. El tipo que no tiene piedad. El tipo que ordena ejecuciones sin pestañear. El tipo que creó el sistema de represión más brutal de América Latina. Pero aquí está la cosa. Raúl también tiene secretos. Secretos que han guardado por más de 60 años. Secretos que, si salieran a la luz, destruirían completamente su imagen de hombre duro y revolucionario. Y el problema es que esos secretos acaban de salir a la luz. Pero bueno, para entender la magnitud de la hipocresía y de estos secretos de Raúl Castro, tenemos que retroceder a 1965. En 1965, Raúl, como ministro de las Fuerzas Armadas, crea algo llamado las UMAP. UMAP significa Unidad Militares de Ayuda a la Producción. Pero eso es un nombre de mentira. La UMAP no eran unidades de ayuda, eran campos de concentración. Y estos campos fueron diseñados específicamente para reeducar a 3 grupos de personas: los homosexuales, los religiosos, especialmente los testigos de Jehová, y los disidentes políticos. Pero el grupo principal, el grupo que realmente Raúl Castro quería destruir, eran los homosexuales. Y entonces Raúl viaja a Bulgaria en 1964 y se reúne con líderes del gobierno búlgaro y le pregunta: ¿cómo es que ya no vemos homosexuales en las calles de Sofía? Pregunta él, aparentemente que estaba buscando alguno. Y los búlgaros le responden: los enviamos a campos de trabajo forzado, los convertimos en hombres o los eliminamos para siempre. Y entonces Raúl Castro regresa a Cuba y llama a su fiel amigo Ramiro Valdés, el jefe del Ministerio del Interior. Y Ramiro le cuenta sobre su viaje a China. Y Ramiro dice: me entrevisté con varias personas de Shanghái. Me explicó que lo que han hecho con los homosexuales durante las fiestas tradicionales, unos militantes comunistas forzudos para pegarles y echarlos a un río. Y Raúl pregunta: ¿pegarles? Y Ramiro responde: los caen a estacazos y en la confusión de las fiestas los lanzan al río. Y entonces Raúl sonríe y dice: ya sé lo que haremos. La fórmula de Bulgaria es la mejor. Convertimos en militares a las buenas o a las malas. Entran al servicio militar obligatorio y allí saldrán hechos hombres. Y entonces, entre 1965 y 1968, aproximadamente 35,000 hombres son enviados a la UMAP. 35,000. Y estos hombres son obligados a trabajar en campos agrícolas en la provincia de Camagüey y en otros lugares. Trabajan de sol a sol, sin descanso, sin comida suficiente, sin agua limpia. Y son torturados, golpeados y hasta humillados. Y aquí están los números que Raúl Castro no quiere que el mundo se entere. 500 homosexuales terminaron bajo tratamiento psiquiátrico. 180 homosexuales se suicidaron. 70 homosexuales murieron a consecuencias de las torturas creadas e implementadas por el mismo Raúl Castro Ruz. Quédense con esto porque cuando les enseñe lo que viene a continuación, se van a caer para atrás todos ustedes. Mientras Raúl Castro estaba creando estos campos de concentración para homosexuales, él mismo estaba viviendo una vida secreta, una vida que, si se hubiera sabido en su momento, lo habrían convertido en el candidato perfecto para sus propios campos de concentración. Y para entender, tenemos que retroceder a 1952. Raúl tiene 21 años y viaja a Viena para participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Ahí conoce a un bailarín español y el nombre de este bailarín es Antonio Gades. Y Antonio no es cualquier bailarín. Antonio se va a convertir en una de las principales figuras más importantes del flamenco mundial. Pero lo que nadie sabe es que Antonio también se convierte en el primer amor de Raúl Castro.
Y según documentos desclasificados del GRU soviético, es decir, la inteligencia militar rusa, la relación entre Raúl y Antonio continúa años después. Y aquí está la evidencia más clara. Si analizas las fotografías oficiales de la época, hay un patrón que no puedes ignorar. En las fotos formales, todo el mundo mira la cámara, pero Raúl Castro sistemáticamente mantiene su mirada fija en Antonio Gades. Eso es un lenguaje corporal que habla por sí solo. Y entonces Antonio Gades muere en el 2004 y deja un testamento. Antonio hace una petición muy específica. Quiere ser enterrado al lado del general de ejército, no al lado de Fidel Castro, el hombre más famoso de Cuba, el más diabólico, pero el más famoso. No, al lado de Raúl Castro. Y Raúl, con sus poderes dictatoriales, cumple ese deseo. Entierra a Antonio Gades en el monumento segundo Frente Oriental Fran País. Esto, para el que no conozca Cuba, es un lugar reservado para héroes de la Revolución Cubana. Pero aquí está lo más escandaloso. Lo entierra al lado de Vilma Espín, su propia esposa, que algún día les contaré todo de Vilma Espín. Piensen en esto. Raúl entierra a su amante al lado de su esposa. Pueden imaginar la humillación para la memoria de Vilma, cosa que no me interesa, pero bueno, para sus hijos. Pueden imaginar que el mensaje que todo esto envía, pero espérense, que esto no termina ahí, porque Antonio Gades no fue el único. Vale recordarle lo que le dije al principio sobre los campos de concentración para homosexuales. Y entonces avanzamos varias décadas y conocemos al segundo hombre en la vida secreta de Raúl Castro Ruz. El nombre de este hombre es Lázaro Omar Hernández Hernández. Y Lázaro es un campesino de La Habana. Lázaro tiene una finca privilegiada de la dictadura y en esa finca Raúl Castro pasa mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y según fuentes dentro del régimen, Lázaro también viajaba regularmente a Varadero de vacaciones, uno de los lugares más caros en Cuba. Y aquí un detalle más revelador. La esposa de Lázaro tuvo problemas para quedar embarazada y viajó a Chile para un tratamiento de fertilización in vitro. Imagínense esto, señores. Un campesino cubano pagando un tratamiento médico en el extranjero para su esposa. ¿Cómo? Y según las fuentes, pues ahora mismo la pareja se ha separado. Lázaro ya no vive con su esposa. ¿Casualidad? Por supuesto que no. La respuesta, según informes, es que Lázaro tiene otras prioridades y esas prioridades eran mantener su relación con Raúl Castro Ruz. Pero no termina ahí, porque hay un tercer hombre y este caso es aún más perturbador. Tenemos que seguir avanzando y en medio del periodo especial, la peor crisis económica de su historia, la gente está haciendo cola por horas para conseguir un pedazo de pan. Y en medio de esta desesperación, un joven de apenas de 15 o 16 años entra en una academia militar. Y Raúl Castro, que frecuenta y visita estas instituciones, pone el ojo en el muchacho. Y el nombre del muchacho es Rodolfo Arencibia. Según un ex compañero de Arencibia que estudió en la misma academia, este muchacho era un sinvergüenza de primera clase que debería haber sido expulsado. Sin embargo, llegó una orden desde arriba que había que mantenerlo en la escuela porque tenía que graduarse. Pero, ¿por qué tanto interés en un estudiante mediocre? La respuesta está en una foto que tenemos de Raúl Castro con su mano perdida detrás de este joven en una posición que sugiere mucho más que una simple relación mentor-estudiante. Imagínense ustedes, el hombre más poderoso de Cuba siendo el mentor de uno de los estudiantes más malos y sinvergüenzas que había en esa escuela. Y cuando Arencibia se gradúa, Raúl Castro, casualmente, está ahí en la ceremonia. ¿Sabes cuántas academias militares hay en Cuba? ¿Cuántos graduados hay por años? Pero Raúl Castro estaba ahí específicamente por este muchacho. Y no solo eso, sino que le deja un libro firmado con una dedicatoria muy reveladora. Al sargento Arencibia, te entrego la obra del maestro inmortal. Contamos contigo. Y entonces Arencibia, que debería haber tenido una carrera militar modesta, dado su desempeño académico, de repente se convierte en doctor. No solo eso, está cursando un doctorado en ciencias de productos naturales en la Universidad de Salerno en Italia. Un sargento cubano en un país donde viajar al extranjero en ese momento era casi que imposible,
termina haciendo un doctorado en Europa. ¿Quién pagó esos estudios? ¿Quién proporcionó los permisos de viaje? Pero si pensabas que ya habías escuchado lo peor, déjame presentarte al más famoso de todos, Luis Alberto García, uno de los actores cubanos más conocidos del mundo, que aparece en casi todas las películas cubanas. Y la historia comienza durante el rodaje de la película Malabana en los años 90. Y según un productor que trabajó en el set que nos proporcionó esta información, Raúl Castro aparecía regularmente a recoger a Luis Alberto García. Bueno, o por lo menos Luis Alberto García se iba en el carro de Raúl Castro con su chofer. Eso sí no lo podemos probar. Al principio venía casi todos los días. Luego, cuando la gente empezó a comentar, redujo la frecuencia de visitas. Pero el plato estaba claro. Durante el rodaje, Raúl Castro le regaló, según varias fuentes, un supuesto carro a Luis Alberto García. En Cuba, donde los carros son un lujo extremo y están controlados por el Estado. Esto no es un regalo menor, es una demostración de poder y favor. Aunque después salió diciendo de que él no tenía ningún carro. Pero mis informantes sí me lo dijeron. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque según las fuentes, los dos se iban cerca de la Marina Gaviota, donde estaban los yates de la élite gastronómica. Gaviota, por cierto, no es un nombre casual. Es el apodo que le pusieron a Raúl Castro en las montañas. Sí, Fidel Castro, con su característico cinismo, decidió nombrar empresas militares con el apodo de su hermano. Y en esta marina está el yate personal de Raúl Castro, el Orca, un barco de 3 pisos con ventanas polarizadas que le costó al pueblo cubano más de $3 millones. Sí, porque Raúl Castro no ha construido nada. Todo ese dinero es del pueblo cubano. Y según las fuentes, Raúl Castro y Luis Alberto García salían a abordar estos yates solos para ir a pescar. Por orden de Raúl Castro, los guardaespaldas se quedaban en tierra. 2 hombres solos en un yate de $3 millones yendo a pescar. Pero la historia había quedado en rumores si no fuera por un testigo clave que te voy a presentar ahora. El nombre de este testigo es Coronel Julio César Carmona Daga. Carmona no es cualquier persona. Este hombre es una pieza clave para la dictadura. Fue enviado a Rusia a estudiar contrainteligencia con la KGB. Era de los hombres de confianza absoluta del régimen Castro. Carmona tenía acceso privilegiado a la Marina Gaviota. Podía tomar cualquier barco y salir al mar cuando quisiera. Era parte del círculo internos. Y entonces, un día, Carmona decide llevar a su novia al yate de Raúl Castro. Aparentemente, nadie le había dicho que el barco no había sido limpiado después del último viaje de pesca con Raúl Castro y Luis Alberto García. Y cuando llegan al yate, Carmona encuentra un desastre en la cabina. Pero lo más revelador es lo que encuentra: los trajes limpios de Raúl Castro. Trajes que el general siempre tenía a bordo para cambiarse después sus actividades. Y la novia de Carmona, sin saber la importancia de lo que estaba haciendo, se pone el traje de Raúl Castro y se pone sus gorras y empieza a hacer sketches burlándose del dictador. Y lo que Carmona no sabía era que la contrainteligencia militar lo estaba vigilando. Lo fotografiaron con su novia haciendo estas pajarerías, o es como decimos nosotros los cubanos, y por supuesto lo llamaron al reportar. ¡Y ¡boom! Carmona inmediatamente cae en desgracia. Es expulsado del ejército y le fabrican cargos adicionales que había usado vehículos oficiales para recoger a una hija que tenía en Rusia de una relación durante su entrenamiento en la KGB, que había violado protocolos de seguridad. Porque Raúl Castro sabe que esta información es dinamita pura para el régimen. Y hay 2 razones principales. Razón número 1. Desmoraliza completamente a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pueden los soldados y oficiales seguir a un líder cuya vida privada contradice todo lo que predica? ¿Cómo pueden respetar a un hombre que torturó a homosexuales mientras él vivía con esa vida en secreto? Segunda razón. Humaniza a Raúl Castro de una manera que el régimen no puede permitirse. Los dictadores necesitan ser vistos como figuras casi místicas, no como hombres con debilidades y contradicciones. Y por eso se ha construido un muro de silencio alrededor de este tema durante décadas. Por eso cualquiera que se atreva a hablar de esto en Cuba termina en prisión. Pero bueno, los tiempos están cambiando. La información ya no puede ser controlada como antes.
y mucho menos las redes sociales. Los testimonios de exiliados y las investigaciones independientes están rompiendo ese muro. Y esta información es dinamita pura para el régimen cubano. Si esta historia te impactó, si crees que es crucial que la gente sepa la verdad de Raúl Castro y la hipocresía brutal del régimen cubano, te pido que hagas algo más que ver solamente este video. Compártelo en todas las redes sociales, compártelo con cubanos dentro de la isla, por supuesto, compártelo con las Fuerzas Armadas cubanas, compártelo a cualquiera que necesita saber la verdad, porque esta información es poderosa. Esta información puede desmoralizar al régimen desde adentro. Aparte, déjame también tus comentarios. ¿Crees que esta información va a tener un impacto real en las fuerzas cubanas? ¿Crees que Raúl va a encontrar a quien filtró estos secretos? ¿Crees que el régimen puede sobrevivir cuando su propia base militar descubra su hipocresía? Porque esta historia no termina aquí. Raúl Castro todavía está buscando los culpables. Y más información podría salir a la luz en cualquier momento. Así que, y ustedes van a seguir esta historia aquí, en el mundo de Darwin, donde exponemos la verdad que las dictaduras quieren esconder, donde los secretos de las dictaduras no tienen refugio, donde la hipocresía siempre es expuesta. Recuerda, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y poco a poco, toda la verdad sale a la luz. Así que nos vemos en un próximo video.